Continuamos ahora con la clase número 26 de esta escuela de orientación y consejería bíblica. Y estamos hablando un tema muy importante, ¿verdad? Y nos dice que cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, todos escucharon el Evangelio en su lengua nativa. Esto fue, por supuesto, algo milagroso que Dios permitió que ocurriera justamente en ese momento, allí en el libro de los Hechos. Y tenemos aquí justamente Hechos, capítulo 2, verso 8, que nos dice una pregunta: ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recordemos que ese día de Pentecostés era una fiesta judía en la cual acudía muchos judíos, venían de otros países, de otras regiones, donde algunos de ellos inclusive habían nacido en esas regiones, a pesar de que eran judíos, eran hebreos, y se habían criado oyendo y hablando sus propias lenguas. Ellos conocían, sí, el griego y el hebreo en parte, pero se desenvolvían en esos países con sus propias lenguas. Y cuando llegaron allá, los hermanos que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a adorar a Dios y el Espíritu Santo tomó cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lenguas las cuales no les pertenecía a ellos allí en Jerusalén, pero que sí la entendían aquellos judíos que venían de lejos, que venían de otras ciudades, de otros países, de otras regiones, y comenzaron a oír el Evangelio de Jesucristo y a ser convencidos por el Espíritu Santo de todo lo que ellos les hablaban en sus lenguas. O sea que Dios tomó a aquellos hombres y mujeres que estaban allí reunidos en el aposento alto y movió sus lenguas, a pesar de que ellos no sabían lo que estaban hablando en ese momento, porque se trataban de otras lenguas, de otros idiomas, y comenzaron a hablarle en los propios idiomas a los judíos y hebreos que venían de visita a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y se nutrieron ellos con todo lo que les hablaron aquellos hombres y mujeres. ¿Cómo ellos escucharon el Evangelio en las lenguas de su propio corazón cada persona? O sea, gracias a ese milagro que Dios hizo en ese momento, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto, y gracias a esa experiencia espiritual que Dios les dio, comenzaron a hablar en las propias lenguas de cada uno de ellos. ¿Qué podemos nosotros sacar como experiencia también? En la parte de lo que es consuelo, hay otras experiencias también importantes, pero en la parte del consuelo, bueno, que Dios también te va a usar a ti. El Señor te ha escogido como un instrumento importante en sus manos para dar consuelo a otros. Y aunque tú a lo mejor en algún momento no entiendas ciertas situaciones, vivencias que el aconsejado te está expresando, si tú confías en Dios y le pides a Él que te ayude, al Señor que te ayude, Él lo va a hacer de forma milagrosa también. Esto lo creemos nosotros, no es nada nuevo. Esto ocurre todos los días cuando tú escuchas con atención y dejas que Dios tome tu mente, tome tu corazón y te use. Él te va a dar las palabras adecuadas, que no sean palabras sueltas allí, repitiendo versículos y diciendo cosas que a ti te parecen. No, pídele a Dios siempre. Es importante que le creamos a Dios, que le pidamos a Dios en oración para ayudar a cada persona, porque no se trata de que es una simple multitud, no, sino que cada individuo, cada persona tiene sus propios dificultades, problemas, situaciones emocionales y espirituales que resolver. Y tú estás allí como instrumento, como herramienta en las manos de Dios. Y Él te va a usar de la misma manera que usó a estos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto para predicar el evangelio a sus hermanos judíos que venían de otros países, de otras regiones, a celebrar la fiesta del Pentecostés allí en Jerusalén.
pudo ser discipulada y aconsejada en su propia lengua y cultura. Fíjate lo que hizo Dios en ese momento, ¿verdad? Aconsejó y discipuló. También evangelizó a aquellas personas y pudieron ellos conocer acerca de Jesucristo, aunque muchos de ellos, la mayoría, nunca lo vio, nunca lo conoció, estaba oyendo a lo mejor algunos de ellos por primera vez. Sin embargo, el Señor, que sí los conoce, usando su Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, habló a través de aquellos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Y no solamente habló por hablar, sino que usó de sus propias lenguas, las cuales ellos traían de otros países. Esto fue un milagro grandioso. Pues es el mismo Dios de ese milagro, está contigo y está conmigo y te puede ayudar también. Es importante que aprendamos a depender de Dios, depender del Señor. Se trata de un ministerio de orientación y consejería bíblica. Si estamos hablando de consejería bíblica, estamos basándonos justamente en la palabra de Dios. Y si nos basamos en la palabra de Dios es porque le creemos al Señor, le creemos a Dios y creemos que su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está con nosotros también para ayudarnos. Los amigos tienden a ser más prácticos en su forma de aconsejar bíblicamente. Claro, porque tienen la cercanía de la amistad, la empatía de haber convivido con su amigo o con su amiga por mucho tiempo, aún por años. A lo mejor hasta crecieron y nacieron en el mismo pueblo y se conocen y saben cuáles son sus inquietudes. Y Dios está más propenso, por supuesto, a usarte a ti para ayudar y dar consuelo, para que seas de fortaleza y de ayuda a otras personas también que lo necesitan. Así como te ayudó a ti, así tú mismo también te preparas para ayudar a otros, para ayudar a otras. Y hacerlo con la confianza de que Dios, el Señor, está contigo. Los amigos no trabajan con complicadas teorías psicológicas de las personalidades. No es ese su interés. Si ese fuese la necesidad, pues a lo mejor lo llevarían de la mano ante un profesional, ante su pastor, sus sacerdotes, sus maestros, sus mentores, que estarían un poco más preparados a lo mejor para eso. O se prepararían ellos mismos también con esas técnicas psicológicas para ayudar a esas personas. Pero la atención primaria, el puente, la empatía que necesitan tus amigos, tú la puedes resolver con la ayuda de Dios, capacitándote todos los días, leyendo, escuchando, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, la Biblia, y siendo buen observador de la conducta humana, usando esa inteligencia que Dios te ha dado para poder ayudar y bendecir a otras personas. Ahora, estas teorías psicológicas, ¿verdad? De personalidades ya son conocidas por hombres y mujeres profesionales. Nosotros ya que conocemos al aconsejado, podemos enfocarnos directamente en sus necesidades. Sí, eso es lo que hace un amigo, enfocarse directamente para aconsejar a su amigo o a su amiga en sus necesidades, llevándonos siempre por el principio bíblico y por la empatía de la amistad, del conocimiento de esa persona, de sus familiares. Hay más de 200 teorías seculares que hablan acerca de la personalidad. Sin embargo, ninguna ha sido probada de manera como la más efectiva que otra. Así que, bueno, no es que no nos hagan falta, ¿verdad? Pero en este caso, lo más importante es la empatía y el estudio bíblico, la dedicación que nosotros le demos al conocimiento de la conducta humana y que nos pongamos en las manos de Dios y del Señor para que Él nos use de forma eficaz.